No llevar las finanzas de tu emprendimiento es uno de los principales motivos para morir. Así que aquí te dejo unos tips para hablar de cómo manejar las finanzas del emprendimiento, ingresos, gastos, que mi sueldo. Aquí lo platicamos. Cuando no conocemos los números de nuestro negocio, cuando no sabemos cuánto vendemos, cuando no sabemos cuánto gastamos, se nos va el dinero y decimos, este negocio no está dando o no sé qué hacer, facturo mucho, vendo mucho y no tengo dinero en la bolsa. Ok. Para eso tienes que estar muy al pendiente de tus números, conocer tus números. Ahora, quiero decirte que yo no soy financiera, yo no soy economista. Este video va a ser basado en mi experiencia y cómo he llevado mi contabilidad del negocio, las finanzas de mi negocio y cómo yo te puedo dar estos tips que a mí me han servido. ¿Okay? Lo primero es llevar un registro. Regístralo en un Excel. Por favor, no lo registres en una libreta, no lo registres en un cuaderno, en una hoja suelta. No, tienes que ponerle profesionalismo a tu negocio. Y llevar un Excel te va a dar la visión. Si quieres utilizar una app donde puedas meter tus ingresos, de esas que son como para finanzas personales, está bien. Se vale, pero utiliza algo que tú al mes, a los 15 días, tengas una visibilidad de todo lo que ha ingresado y todo lo que ha gastado, porque eso te va a hacer que tomes decisiones. Ahora, los gastos. Si aún vas empezando y no sabes cuáles son los gastos en tu emprendimiento o peor, que los mezclas con tus gastos personales, entonces yo te sugiero que durante un mes escribas todos los gastos que haces por día para que no se te vaya ninguno, ¿ok? Y al final del mes, entonces ya clasifiques, ¿esto tuvo relación con mi emprendimiento o esto fue un gasto personal? O sea, este gasto me generó algo de mi emprendimiento o la realidad que fue solo placer mío. Ahí te vas a dar cuenta cuáles son los gastos de tu emprendimiento y los gastos personales. Va a ser como tu primera visión. Y si ya los tienes bien claros, por favor, sepáralos, ¿ok? Lleva tu control de gastos personales con los gastos del negocio. Jamás van juntos, ¿ok? Y esto me va a llevar a lo siguiente. ¿Qué onda con el sueldo? ¿Por qué todo el mundo me dice que me tengo que poner un sueldo? ¿Cuánto es ponerme un sueldo? Cuando tú ya sepas cuáles son tus gastos personales, vas a tener un número en mente. Por ejemplo, yo el mes pasado, para sobrevivir, para vivir bien, yo necesito 10,000 pesos al mes, ¿ok? Ese puede ser tu sueldo. Ahora, ¿me lo voy a pagar desde ahorita, Luz, si ni siquiera vendo 10,000 pesos al mes? No. El sueldo se paga paulatinamente, conforme va creciendo el negocio y conforme tú llegues a la meta. ¿Ok? No es necesariamente cuando empieces te tienes que pagar un sueldo y lo tienes que pagar como gasto físico. No, la realidad a mí me costó como un año realmente pagarme mi sueldo porque no daba la compañía, pero yo ya tenía el número en mente, ¿ok? Yo puedo decir que a lo mejor yo ya tenía el número de pagarme 10,000 pesos al mes y a lo mejor los primeros 3 meses me pagaba 3,000 y luego 4,000 hasta que llegué a ese número. Pero es paulatino, ¿ok? Tampoco te estreses que al principio lo tengas que cubrir, pero sí lo tienes que tener en mente y sí tiene que ser tu objetivo. Pero para eso tienes que saber cuánto necesitas para vivir al mes, de acuerdo también a las horas que trabajas, ¿ok? Pero el sueldo tiene que ser una parte o un gasto fijo, porque no es que un mes ganes 10,000 y el otro mes ganes 9,000. También te va a ayudar a que cuando crezcas y quieras pagar más personal, pues lo tengas en mente, ¿ok? El siguiente punto es, ya que tienes establecidos cuáles son los gastos, cuál es tu sueldo, ¿cuánto necesito vender para realmente ser rentable? A veces nos basamos en, es que este mes vendí esto y luego el siguiente mes vendí esto y luego el siguiente mes bajaron mis ventas. Es que tú tienes que tener un número y eso es basado en los gastos, en el sueldo que tienes que pagar, porque así ya sabes cuánto tienes que vender.
y tienes que saber cuánto tienes que vender para ser rentable. Rentable es que puedas cubrir tu sueldo, que puedas cubrir los gastos y todavía te queda un poco de ganancia. Eso es rentable, pero tienes que tener un número y para eso tienes que tener bien establecidos cuáles son tus gastos fijos y cuáles son tus gastos variables, incluido tu sueldo, para saber cuánto tengo que vender. Eso es muy, muy importante. ¿Cuál es el número que tengo que llegar a vender cada mes, cada 6 meses, cada año para poder ser rentable y poder cubrir todos esos gastos? De lo contrario, nada más tienes un hobby donde ni siquiera estás pudiendo cubrir los gastos, ni siquiera estás pudiendo cubrir tu sueldo, ya sea paulatino, o sea en partes o completo, y solamente estás trabajando de okis, ¿ok? Por eso tienes que tener siempre ese número en la cabeza. ¿Cuánto tengo que vender para poder cubrir mis gastos y todavía obtener ganancia? O sea, que me sobre un poco de porcentaje para poder reinvertirlo y que este negocio crezca y no nada más se quede como al principio durante 5 o 10 años. Tienes que ir creciendo. Y eso te va a llevar, cuando ya tienes un número en la cabeza de cuántas ventas, cuántos ingresos tengo que obtener por mes, te lleva a crear estrategias. Ok, estrategias de comunicación, estrategias de venta, qué promociones pongo. Pero cuando no tienes un número, pues no sabes cuál es tu meta, ¿no? Entonces, tienes que, el número con el que tengas en mente te va a llevar a crear estrategias. No vender y todo al revés, sino primero tener un número y luego crear tu plan de marketing, tu plan de ventas, tu plan de comunicación, todo alrededor de ese número que tienes que llegar al mes. Después, bueno, cuando ya tengo bien identificado mis gastos, mi sueldo, los ingresos que tengo, ¿qué hago, no? Cuando ya sé ese número, cuando ya lo estoy llevando a cabo, cuando estoy trabajando duro en eso, constantemente tienes que ir revisando los gastos. Los gastos son los en los que tú debes de trabajar como objetivo para tener la menor cantidad de gastos posibles, generando ventas. Ese es el objetivo de una empresa. Como tú, no sé si has escuchado en las empresas de, bueno, cuando empezamos a bajar las ventas, reducimos los gastos. O para tener un mayor margen de ganancia, hay que reducir los gastos. Es real. Por eso, constantemente tienes que revisar en qué gastas y cómo puedes optimizar esos gastos. A lo mejor al principio hiciste unas grandes inversiones en conocimiento, en empaques, si vendes productos, en la calidad, no sé, nada más conociste un proveedor. Constantemente vas a ver cómo optimizas esos gastos. Quiere decir, si consigues más proveedores que te den la misma calidad pero más barato, si de todas esas inversiones en cursos que haces al mes, cuáles están redituando y cuáles no, si a lo mejor las herramientas que utilizas cada mes, háblese de Canva, tu página tienda en línea, algún programador de contenidos, realmente te está redituando o no, pero ese big picture, esa gran panorama, te va a decir los gastos. Por eso tienes que constantemente pensar en cómo optimizar con menos. O sea, cómo genero más ganancia con gastando menos. Y sí se puede, la idea es esa. Estratégicamente, un negocio tiene que tener gastos variables y fijos bajos para que el porcentaje de ganancia se incremente. No todos los años puedes incrementar los precios, no cada mes puedes incrementar los precios, pero sí para optimizar gastos, ¿ok? Es importante. Y como último tip, por favor, un fondo de emergencia. No muchas tenemos esto, no muchas guardamos y tenemos para las vacas flacas. ¿Qué quiere decir esto? Conforme vayas teniendo ingresos, vayas pagando los gastos y te quede un porcentaje de ganancia, de ese porcentaje de ganancia vas a ir ahorrando una partecita para poder hacer tu fondo de emergencia. El fondo de emergencia es como el de los gastos personales. Tú ahora ya sabiendo cuáles son tus gastos fijos y variables y cuánto necesitas para sobrevivir tu negocio, tú ya vas a poder crear ese fondo con un número en mente. La idea es que tengas un fondo de emergencia de 3 a 6 meses para cuando tengas vacas flacas, para cuando haya esos meses que por más que hiciste no llegaste al número,
puedas tomar de ese fondo de emergencia y no te estés tronando los dedos de qué voy a hacer. Es muy importante que tengas ese fondo de emergencia y lo vas haciendo poco a poco. Es como las finanzas personales. No quieras hacer cambios en un mes si realmente no sabes nada o no tienes el número en mente o no tienes las estrategias correctas o las ventas deseadas. Va a ser poco a poco, pero cada mes tienes que tener un porcentaje para irlo guardando. Así cuando lo tengas, ya en esos meses de vacas flacas puedas respirar, puedas tranquilizarte y puedas pensar en otras cosas o sentarte y analizar la situación y ver qué puedas hacer sin necesidad de tener que accionar rápido, ¿ok? Estos son los tips que yo te doy de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a los negocios que yo he estado manejando. Y también si necesitas una plantilla de cómo manejar los gastos y cómo manejar las ventas para revisar tu estado financiero o tomar decisiones, yo tengo una plantilla, te voy a dejar el link en la cajita de información donde puedes adquirirla. Esta plantilla es para poner todo el registro de tus ingresos y gastos y también tiene un tutorial de cómo usarla y cómo tomar decisiones de acuerdo a los números que estás viendo. Te dejo la cajita de información por... la verdad está a un precio muy accesible porque la idea es que tú veas este panorama y tú conozcas tus números y crezcas como emprendedora. Sígueme en Emprende Conectadas en Instagram, sígueme aquí en YouTube, estoy en TikTok, estoy en Facebook. Si tienes dudas, por favor házmelas saber, coméntame en este video qué es lo que te gustaría saber y si yo no lo sé, claro que sí, voy a traer a una experta. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.